TIGC Centro 6.3. Póngala. ¡Pásela! ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate a Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Recordemos que nuestro fútbol viene del papá con sus hijos, del chifrijo de medio tiempo, de esa afición que llora y celebra cada gol. Viene del amor por los colores y de nuestro paraíso. Los matagigantes nacen de las mejengas en la calle y de jugar en la playa hasta que la vista aguante. Ahora que vas a vivir el fútbol, que no se te olvide de dónde viene. Viene de Costa Rica. ICT. Vamos a turistear. El bien despierta en vos cada día. ¿Por qué crees que vivir en bienestar es posible para todas las personas? Porque para hacer el bien, proteges con dedicación el futuro, pero también cuidas con amor las raíces que nos sostienen. Esa ilusión que te mueve a sonreír cada día, porque sabes que el bien que haces hoy regresa a vos siempre. Junta de Protección Social. Jugar responsablemente, jugar para hacer el bien. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Despertar cada día a empezar la vida una vez más hasta encontrar en el horizonte la música. Buenos días a nuestro compañero Jaime Bañarello en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigas y amigos, este servidor Edgar Obued, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigas, gracias amigos por acompañarnos en esta hora de democracia radial, como es Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. En febrero, si Dios lo permite, estaremos cumpliendo 17 años de transmisión ininterrumpida de este espacio de cultura ciudadana que nació con la única intención de que ustedes y nosotros tengamos un punto de encuentro en el cual podamos opinar libre, abierta y educadamente sobre diferentes temas nacionales e internacionales. Así es que, si Diosito lo permite y si ustedes lo desean, estaremos aquí para celebrar los 17 años en febrero. Les recuerdo que usted nos escucha a través de 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica, pero si tiene que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe. Puede escucharnos en cualquier parte del mundo, en directo a través de nuestra página, la página en Facebook. La dirección es muy sencilla, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta para que durante el día vaya recibiendo audios, videos, noticias que el compañero Luisito, a nombre de todo el equipo del programa de Cultura Ciudadana Horizontes, va publicando durante el día. Así que ya lo sabe, manténgase informada, manténgase informado en nuestra página facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Y cuando ya está ahí, solamente le da clic a la imagen de nuestro invitado
invitado y de inmediato nos puede escuchar en vivo en cualquier parte del mundo, en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Que ya está con nosotros nuestro invitado, ya lo vamos a presentar. Solamente finalmente les recuerdo que ustedes pueden hacer sus reportes de sintonía, sus comentarios, sus aportes a través de la línea de WhatsApp 83414142. Si no lo tiene, agréguelo en este momento. WhatsApp Programa Horizontes 83414142. Vamos a ir directamente con nuestro invitado porque el tiempo apremia y hoy tenemos un programa muy especial realmente. Está con nosotros el analista, estratega y asesor político Iván Barrantes Ruiz. Con don Iván vamos a hablar sobre un tema que ha tomado mucha relevancia en los últimos días en nuestro país por algunos casos que se han venido publicando en la prensa. ¿Serán ciertos? ¿Serán mentiras? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién no tiene la razón? Bueno, pareciera que el asunto va a terminar inclusive en los tribunales de justicia si es que no se llega a algún arreglo. Antes de iniciar, solamente deseo recordarles que ustedes pueden participar por la línea de WhatsApp, el WhatsApp nuestro, si no lo tiene, 83414142. WhatsApp Programa Horizontes 83414142 para que usted lo anote. Igualmente, le recuerdo que si tiene que apartarse de su aparato de radio, nos puede escuchar en la red social de Facebook, en directo, con solamente ingresar a facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Esa es la dirección nuestra. Ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta y luego solamente le da clic a la imagen de nuestro invitado que ya está con nosotros. Bien, como les anunciamos, le damos la bienvenida a don Iván Barrantes Ruiz, analista, estratega y asesor político, con el tema que vamos a desarrollar en la mañana de hoy acá en Horizontes: troles y estrategia en campaña política y en el gobierno. Bienvenido, don Iván, es un gusto compartir con usted. Buenos días, muchas gracias. Un saludo para usted, para todos los compañeros ahí en cabina, para todos los que nos escuchan, los que se van a ir integrando, y pues aquí estamos a las órdenes para tocar un tema que hace rato viene sucediendo y yo más bien me he sorprendido de las rasgaduras de vestiduras, de algo que ya es parte del paisaje, ¿verdad? Pero aquí quedo totalmente abierto a las preguntas o a lo que queramos profundizar sobre el asunto. Gracias, y eso nos agrada del estilo y la personalidad suya. Así es, totalmente abierto. Usted nunca se guarda nada cuando tiene el conocimiento de alguna materia. Don Iván, hay una situación que casualmente usted lo señala muy bien. Desde hace muchos años a nivel internacional se ha venido usando en campañas electorales y también en algunos gobiernos para favorecer la imagen, desde lo que es el gobierno de Donald Trump, uno de los que más usaba el asunto de los troles y las redes sociales. Igualmente el gobierno allá en Rusia, también en otros países cercanos como puede ser El Salvador, donde el presidente Bukele con mucha frecuencia utiliza las redes sociales. También se dice que tiene un equipo de troles muy grandes, no sé si será cierto, serán mitos urbanos, especulaciones. Y aterrizando en Costa Rica, ahora vino a estallar una situación, a hacerse pública una situación de un troll que estaba brindándole servicios al Ministerio de Salud, según dice su jerarca, la ministra, dice que era para hacer campaña del ministerio, pero que lo estaba pagando de su bolsillo. Él dice que no, que era para atacar a algunos periodistas, etcétera, etcétera. Y también otras personas dicen que hay troles que están favoreciendo la imagen del señor presidente, que por cierto estaba bastante alta todavía, viene un poquito bajando, pero ¿cuál es la situación con los troles? Usted que tiene experiencia en asesorar campañas políticas, ¿se usan los troles en Costa Rica a nivel desde el nivel oficial, por así decirlo, desde el Poder Ejecutivo, para favorecer la gestión? ¿Se utilizan los troles también para atacar y silenciar a aquellos que no estén de acuerdo con algunas disposiciones de los jerarcas de momento? Sí, bueno, vea, eso realmente es una práctica que más o menos viene dándose desde el 2008, por ahí, que es cuando se da la explosión más fuerte de Facebook, especialmente en ese momento,
y empezaba a surgir Twitter, y se usaba mucho en aquella época el tema de los blogs, ¿verdad? Que eran los famosos blogueros, que eran blogueros ya fueran con blogs con temáticas de algún tipo o con blogs de temas en general. Eso se ha dado porque hay un problema en todo esto, y yo siempre lo he dicho, la política es un negocio de egos, priva el ego antes que cualquier cosa. Entonces, desde el momento en que las plataformas o el ecosistema digital, no hablemos de redes, porque la gente habla de redes y es como si existieran cientos de redes, y realmente hay 2, 3, nada más, 4 ahora con TikTok, no es que sean cientos de redes, pero retrocedamos en el tiempo, por ahí en el 2008, realmente Facebook, su explosión fuera de Estados Unidos empezó en el 2006-2007, era muy reciente, y empezaba Twitter a meterse en el ecosistema. De hecho, la campaña más representativa en uso de tecnología, la primera campaña más representativa en uso de tecnología fue la campaña de Barack Obama. Correcto. Que fue muy intenso en el uso de Facebook, en el uso del emailing, ¿verdad? En el uso de algunas redes que existían en aquella época, como MySpace, otra que se llamaba Flickr, que Flickr era antesala de Instagram, que era una galería de fotos. Entonces, digamos que fue la primera campaña que logró salirse un poco del formato de los medios como tradicionalmente se habían conocido, es una comunicación más en el 1 a 1 y más por lo que llamábamos segmentación o por grupos de interés. En aquella época era bastante rústico porque no existía la capacidad o la tecnología siempre ha existido, no existía la visión de poder construir algoritmos tal cual se construyen hoy y uno puede llegar a diferentes segmentos y públicos. Entonces digamos que esto como que si quisiéramos dar un inicio es ahí, es muy reciente, ¿verdad? Lo que empieza a suceder, y se vio por experiencia propia, mi primera campaña fue en Santiago. Vamos a ver. Una emulación. ¿Aló? Sí, no se nos mueva porque se nos fue un momentito la señal. Adelante, continúe. Pero ando en el carro, así que puede que haya algo si vamos. Ok. La primera campaña nuestra fue en 2009 con Marco Enrique Sominami, quedamos de terceros, una campaña construida desde Twitter, en aquella época, ¿verdad? Y en una técnica que llamábamos la caja de resonancia, porque en aquel tiempo en Chile usted tenía que registrarse para poder votar. Si usted no se inscribía, usted no iba a votar. Entonces el padrón electoral prácticamente el 80% de la gente de 34 años para arriba, los jóvenes no se inscribían. Aún a sabiendas de eso, la campaña fue totalmente dirigida al mundo joven, porque el mundo joven, por un tema de tiempo, por un tema de hábitos, por un tema de compatibilidad, es muy intenso en el uso de estas herramientas y genera mucho contenido. Todo esto tiene un nombre, se llama estrategia de contenido, o sea, cómo yo a partir de cierto contenido relevante logro una amplificación o un alcance o un rating, como lo hemos llamado precisamente, que permita el conocimiento y que permita dar a conocer la marca candidato o las ideas o diferentes cosas que queramos dar a conocer. Eso hasta ahí, muy bien. Debe decirte que en aquella época todo era muy genuino, muy orgánico, no había tanta interferencia artificial como lo hay hoy en día. El problema empieza cuando al ser esto un negocio de egos, y al ser el mundo digital una plataforma, como diría Humberto Eco en los últimos intervenciones antes de morir, para que cualquier imbécil se cree que tenga tribuna y que tiene el derecho por la libre expresión a decir cualquier cosa, eso es lo que ha prostituido todo este tema. Más del 80% de la información o es falsa, o no es una información correcta, o no está verificada. Correcto. Yo por eso el cuento de la prensa canalla nunca lo he creído, porque lo que llaman prensa canalla es la prensa formal, la que realmente hace un trabajo, y usted que es periodista, lo que llaman ustedes en su carrera la rigurosidad periodística, que es un tema que cuando usted estudia, si usted es ingeniero, tiene una rigurosidad, y no es lo mismo que construir un edificio un ingeniero a un maestro de obras que sí, tal vez tiene experiencia haciendo cositas, pero jamás va a tener esa rigurosidad metodológica y científica. El problema es que en las redes hay cero rigurosidad, y con la tendencia en los últimos tiempos a que la gente lee menos, se informa menos, y toda la crisis educativa que tenemos, no solo en Costa Rica, es más, yo estaba muy tranquilo en cierta forma después de haber visto lo que cosas que han pasado en Estados Unidos, en Brasil, en Asia, porque el nivel educativo nuestro aquí no da para tanto, pero estoy empezando a dudarlo, ¿no?
de que realmente aprovechando los vacíos a nivel educativo, a nivel informativo que están existiendo en la sociedad, estos tipos de contenidos que son totalmente basura, se tomen como realidades o se tomen como propuestas. Pero ahí hice un paréntesis, retrocedo. En aquel tiempo la amplificación era más sana, digamos, pero sí empieza a notarse y empieza a observarse, debido al problema de los egos, que hay ciertos candidatos y ciertos personajes que pareciera que no están preparados para trabajar en política, pareciera que no están con el cuero chancho suficiente, o son muy sensibles, o yo creo que deberían dedicarse a jugar cromos o a jugar yaxes o otra cosa que no sea esto, porque resulta que no se puede hablar mal, no se les puede atacar, no se les puede cuestionar, no se les puede decir cosas, y entonces empieza esta reacción de empezar a crear, en aquel tiempo no eran tanto los perfiles falsos, sino lo que llamaba yo el post-center, de posteo, post-center. Nosotros usamos mucho en su momento, porque desde 2009 que implementamos las herramientas de monitoreo, que el monitoreo era inteligencia para poder rastrear todo lo que se hablaba de cierto tema en la web, y una vez recolectada toda la información, uno a uno, a cada post o a cada comentario se le iba respondiendo. Recuerdo que en aquella época, no era del 2009, eso era visto como espionaje casi, ¿verdad? Y nunca se me olvida una vez, ya ganando Piñera, nosotros quedamos de terceros, llegamos a un 20%, ¿verdad? Bastante bueno para hacer una primera vez y un candidato sin partido. En Chile vos puedes ser candidato con solo 50,000 firmas, cosa que debería hacerse aquí de una vez por todas, pero bueno, eso es otra historia. Ya siendo presidente Piñera, uno de los chavalos que trabajaba ahí en la parte digital, que uno en este ecosistema digital todos nos vamos conociendo, porque eso es como un gremio, sí. Un gremio de los músicos casi, implementó el sistema de monitoreo y fue público y casi que lo acusaron de espionaje, ¿verdad? Y ahí sí quiero hacer un punto. Una cosa es campaña, donde usted tiene derecho a quebrar las piernas que quiera porque es una competencia, y otra cosa es ser gobierno, donde usted debe ser un ejemplo y debe abstenerse de ciertas prácticas que pueden ser vistas como poco ortodoxas. Creo que ahí hay un tema, y creo que es uno de los problemas que está sufriendo este gobierno, porque sí, aquí se ha usado eso siempre, pero ya usarlo como gobierno y para tergiversar ciertas realidades, esta información, ya entramos a un terreno donde resulta ser el asunto más canalla que la misma prensa canalla. Pero vamos a dejar eso ahí, ese comentario guardadito para seguir con la secuencia histórica que llamo yo. Entonces este problema de los egos, donde los sujetos no soportan que se les hable mal de él, o que el hombre postea en Twitter y resulta que hay un montón de fulanos cayéndole encima, algunos reales, comentarios, otros infundados y otros direccionados. Yo te puedo decir que desde el 2009, desde ese post-center, que se tenían 20 personas, que lo que se les hacía era que se les eche el monitoreo y echa la recolección de todo lo que se había hablado en el mundo digital, pero todo, desde lo único que no se recolecta es lo que se va por mensaje privado, ¿verdad? Pero en aquella época no existía WhatsApp y el Facebook Messenger era incipiente, no existía prácticamente. El único que existía era el Direct Message de Twitter. Ya el Messenger está un poquito instalado también, pero todo lo que era público, en Facebook, en Twitter, en Flickr, en MySpace, en los muros de los blogs, en los blogs de los medios, era recolectado todos los días, era organizado, repartido, y ahí cada ejecutivo tenía la obligación de ir contestando uno a uno, a felicitar, a apoyar, a atacar, a contraatacar, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando de hace 13, 14 años, ¿verdad? Yo desde el 2010 sé que aquí en Costa Rica empezó esa práctica. Yo inclusive desde allá, Sudamérica, empecé a tener contactos con una campaña X aquí en Costa Rica para tratar de llevar el modelo, y al final no fructificó, pero sí, porque esa época fue una época de mucha evolución en este tema. Yo diría que la campaña Costa Rica del 2010 y el gobierno de Laura Chinchilla fueron los primeros en tener contacto con este tipo de recursos. Pero de nuevo, hasta este momento era orgánico, era genuino, tener un grupo de gente para que defendiera o respondiera, porque era más que atacar. Es que hoy sí hay un ataque, hoy sí hay patada a la espinilla. En aquel tiempo nos dedicamos a contradecir lo que algún fulano en algún lugar hubiera hablado mal, o bien, o apoyar lo que era hablado bien, o reforzar o evacuar alguna duda. O sea, era un trabajo más genuino en ese sentido, porque
si vos y yo no estamos de acuerdo y vos comentas algo y yo te empiezo a contradecir o a tratar de convencerte lo contrario, creo que hasta ahí es una discusión sana. Correcto. El problema es que vos decís algo que no estoy de acuerdo y yo digo que sos un hijo de tal y empiezo a denostarte, a hablar mal de vos y a calumniarte, etcétera, etcétera, y a entrarte con alevosía y premeditación. Creo que esa es la gran diferencia entre aquellas épocas y a cómo ha ido mutando eso. Ahora, y las verdades a medias de algunos medios de comunicación que poco a poco han ido quedando en evidencia de que nos decían verdades a medias o del todo no publicaban lo que no le conviene a los grupos de interés. Y es que eso ha existido desde los tiempos inmemoriales aquí en Costa Rica y en cualquier parte del mundo, porque un medio responde a una línea editorial. Correcto. Aquí el asunto es que habemos algunos que estaremos de acuerdo con la línea editorial y otros no, pero de nuevo dentro del universo de medios se generan equilibrios, porque habrán algunos que sí la tienen más a la derecha, otros más a la izquierda, unos más neutros, y ahí se van generando ciertos equilibrios. Yo lo que nunca he estado de acuerdo y siempre critico es esta visión, y que en ese mundo chavista que se ha ido formando, ¿verdad? En ese underground, que es donde pululan todos estos personajes digitales ficticios, esa creencia que es una conspiración, ¿verdad? Que casi en un cuarto oscuro medios y partidos y empresarios se han puesto de acuerdo para saquear el país y para toda una teoría ahí conspirativa, que lo único que refleja son frustraciones y complejos que no pueden ser resueltos en el mundo real y tiene que recurrirse al mundo digital, donde al detrás de un avatar o de un hombre ficticio usted puede despotricar y hacer la revolución que en la vida real nunca será capaz de hacer, porque no tiene ni los cojones ni la capacidad de hacerlo. Entonces hay mucho ese problema también, de que esto se ha convertido en una tribuna y en una plataforma para una serie de frustraciones y de iras y de complejos ahí guardados que se convierten en lo que usted llama verdades a medias. Este servidor está totalmente convencido por su experiencia y por su trabajo de que la construcción de las verdades a medias y lo que llamamos la post-verdad, la verdad ficticia, no es en los medios tradicionales, es en las redes sociales, es en el mundo digital, donde han tratado de vender que por la libertad de expresión y la democratización de los medios es ahí donde está la información real, y es todo lo contrario. Así que, señor oyente, sea muy cuidadoso con lo que lee, a quién lee, y verifique y constata la información, porque ahí el 80% de lo que le están diciendo o está pasando es total y completa basura. Ahora, en cuanto a los enamoramientos que se dan muchas veces con un candidato o con un funcionario, hay gente que goza de mucha credibilidad y la gente se apasiona, y a nosotros nos sucede como medio de comunicación. Aquí nosotros traemos a un invitado con un tema en particular, y hay algunas personas que nos dicen, lo felicito, esta es la gente que usted tiene que llevar, etcétera, etcétera, porque piensan idéntico a ellos. Pero en otros casos, ese mismo oyente después nos dice, no vuelvo a escuchar el programa Horizontes porque ustedes están llevando a gente que no me gusta. Es decir, la misma democracia que muchos decimos respaldar y que decimos que nos da el derecho para opinar, como que no se pone en práctica cuando se dan esos apasionamientos y ese enamoramiento a ciegas con algunas personas, y sobre todo cuando son personajes políticos. ¿Qué piensa de eso? Mira, eso está bien, eso ha sido así por los siglos de los siglos, amén. Antes de que existiera lo digital, en una mesa de tragos, alguien hablaba mal del candidato uno y uno se puede levantar y jalar, ¿verdad? O sea, eso no es un problema. Hasta ahí es parte de las pasiones que desatan los tres temas complicados de la vida, que son política, fútbol y religión, ¿verdad? Entonces yo en eso no tengo ningún problema, porque hay que entender algo. Hay 4 tipos de perfiles en ese sentido. O sea, hay que entender que la palabra troll no necesariamente implica que sea algo ficticio o un sujeto ficticio detrás de un teclado. Hay 2 tipos de perfiles. Hay un perfil que es real, o sea, es gente, carne y hueso real, y que actúa con su nombre y apellido tal cual, y de ahí se derivan dos comportamientos. El fanático, que es como el fanático de la ultra morada o de la dote liguista. O sea, no hay verdad, no existe otra cosa que no sea eso, y si perdieron fue por el árbitro o etcétera, pero fanatismo, ¿verdad? Como lo puede haber en la religión, en las sectas del sectarismo, se fundamenta el fanatismo, o sea, no hay racionalidad. Está ese perfil, y que son los que pueden actuar hasta de esa manera porque llevaste a un fulano y no le gustó y no ver tu programa,
Por el caso mío, que yo comento cosas, entonces ya tengo más o menos cuantificado cuáles son los perfiles, qué cosa que yo digo van y me caen encima, y es que es gente real y de carne y hueso, pero no les paro mayor zona porque entiendo que son fanáticos, y tratar de hablar con los fanáticos es como que usted trate de convencer a un testigo de Jehová cuando llega a su casa de que no tiene razón. Eso no va a suceder. También puede ser el contrario, usted puede tener convencido. Entonces, ese es el perfil del troll real, o sea, de la persona real, fanática o enamorada, como vos decís. Está el otro, que es no necesariamente fanático, como se llama, enamorado, pero sí ejerce cierto trabajo o cierto rol de convencimiento y son personas de cierta credibilidad. Es como que, por ejemplo, yo me dedicara a eso, y entonces por la credibilidad que yo tengo, alguien me contrata, entonces yo empiezo solo a hablar bien de esta persona y apoyar a esta persona y apoyar a esta cosa, entonces empiezo a generar, dada mi influencia, que esa es la lógica del influencer. Los influencers son influencers no por la cantidad de seguidores que tengan, sino por la capacidad de creación de red y de contenido. Por eso esta herramienta de Twitter nueva, de visualizar de mostrar las visualizaciones del contenido que usted genera, me parece maravillosa. Yo siempre lo hacía con los míos, pero ya poder ver de los otros me parece maravilloso, porque entonces un comentario negativo hacia uno, cuando usted ve que tiene solo 100 visualizaciones, quiere decir que la capacidad de influencia de ese sujeto es totalmente irrelevante, por lo tanto usted puede vivir tranquilamente y no pasa nada, aunque ese fulano hable mal de usted todos los días. Cuando usted ya ve a alguien que tiene más de 5.000, por ejemplo 5.000 y ahí para arriba, de visualizaciones en sus comentarios, quiere decir que ese sujeto tiene capacidad de construir red. ¿Qué es la capacidad de construir red? La gente considera que su contenido es tan relevante, tan creíble, tan importante en su vida diaria o en su trabajo o en sus cosas, que le da seguimiento, le da follow-up, le da réplica, y eso es lo que genera, esa es la lógica para generar el alcance o el rating. Por eso los mayores influencers, yo siempre he dicho que en Costa Rica no están reclutados, lo que tienen reclutados son las personas que tienen mayor exposición, y exposición no es lo mismo que influencia. Pero bueno, ese es el segundo perfil, la persona real con credibilidad que usted empieza a apoyar una causa y entonces, contrario al que viene atacando y golpeando, ¿verdad? Y pateando la espinilla, lo hace de una forma más soft, más lo que llaman así, de la forma más despistada. Luego, la categoría 2 sí son falsos, son ficticios, es gente que no existe. Ahí se dan dos grupos, el grupo de los ficticios construidos, que llamo yo. ¿Qué significa eso? Ejemplo, yo conozco personas que se dedican a construir o criar troles. ¿Qué significa eso? Una persona que tiene 6, 7 perfiles, los ha ido alimentando en el transcurso de la vida, los ha casado, los ha puesto a estudiar, los ha graduado. Muy creíble, pero son que no existen. Que lucra. Vamos a ver, ahí lo estamos perdiendo seguramente. Ya retornó, ya retornó la señal, seguramente va en su vehículo por algunas zonas difíciles. Continúe. Sí. Por ejemplo, el negocio para encontrar infidelidad, por ejemplo, es muy usual los perfiles falsos en el caso de una esposa que quiera pillar a un esposo, de perfiles falsos de mujeres muy guapas, que empiezan a chatear por el mensaje interno con el susodicho, y el susodicho empieza a hablar más de la cuenta y hasta ya concerta cita y todo, y ya eso es prueba fehaciente de que el hombre anda en otras, ¿verdad? Anda mal portado. Exactamente, anda inquieto, que llamaba mi abuela. Entonces, exactamente. Vale que yo soy tranquilo, vale que está escuchando a mi esposa, entonces estoy bien portado. Porque la gente puede decir, pero ¿qué es la vagabundería de estar criando personajes ficticios? No, tienen un uso que puede ir desde el tema privado, como el ejemplo que di, muy burdo tal vez, pero ejemplo al fin y al cabo, o para hacer el trabajo que hace un troll, que es ataque, que es defensa, que es proteger una causa, etcétera. Y está el 2P, que es ya el bot, prácticamente el robot, la cuenta que uno ya de entrada sabe que es súper falsa, que puede ser algo más o menos ahí creado o algo totalmente artificial, tipo los perfiles rusos que le contestaron al
Ariel Robles un día de estos, ¿verdad? Y que son granjas o criaderos de cuentas falsas con inteligencia artificial, bots o robots, y que entonces responden con respuestas ya prefabricadas, tipo cuando usted entra a un WhatsApp de un banco, lo que le contesta es un robot, no es una persona. Correcto. Sí, en esos mensajes del diputado, lo que habían era un montón de nombres hindúes y toda la cosa, o sea, realmente se nota que no son costarricenses. Exactamente. Porque esos pertenecen a la categoría 2B. Pero eso se paga, eso hay que pagarlo, alguien tuvo que haberlo pagado, efectivamente. Eso se paga, sí. En la última campaña era ya surrealista. En los debates usted veía en los muros cuando atacaban y defendían los de Eli Feiza, que eran pakistaníes, los de Inés eran salvadoreños, los de Fabricio mexicanos, los de José María eran españoles. Era arroz con mango, aquello de nacionalidades, porque habían sido contratados diferentes agentes. Y los de don Rodrigo no existían, y los de don Rodrigo cuando era candidato existían. Ahí había de todo, ahí había de todo, ahí hubo un uso bastante intenso. Hay que recordar que Rodrigo Chávez al principio tuvo dos problemas. Tuvo el problema de la denuncia de acoso sexual, que eso le empezó a minar mucho su arranque y su credibilidad, y el problema de Vamos a ir a una pausa, permítame ir a una pausa, don Iván, que me dicen que hay que ir a una pausa. Vamos a una pausa y cuando regresemos tenemos una gran cantidad de consultas y comentarios que creo que no vamos a poder leer. Vamos a escoger unos 2 o 3 así al azar. Estamos en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, hoy con un tema que realmente algunos dicen, hay comentarios de todo tipo. Algunos dicen es asqueroso que se pague un troll para no rebatir ideas frente a frente. Otros dicen lo que hay que averiguar es si es con dineros del Estado, sea desde la Asamblea Legislativa, desde el Poder Ejecutivo o desde cualquier otra institución del Estado. Esto no debería de pagarlo el pueblo. Otros dicen los que no tienen ideas lo que hacen es contratar a estos troles. Los troles son más o menos lo que hace un terrorista o un sicario en las redes. Otros dicen por acá, dice, bueno, ¿y cómo es que el troll ahora sale a confrontar a la gente? ¿Será que le amarraron el perro? ¿Será que le amarraron el perro? ¿O subió la tarifa y no le quisieron pagar? En fin, hay comentarios de todo tipo. Doña Flora Fernández Amón dice por acá, doña Flora Fernández dice, no coincido en todo lo que dice Iván Barrantes, pero me encanta cómo expone y cómo explica, maravilloso. Y dice, este tema de los troles es vergonzoso por la cobardía con que actúan, comenzando con el tipejo detrás de que dice Piero Calandreri, correcto, y quienes lo contrataron. Bueno, son muchos los comentarios. Nos dicen que hay que ir rápidamente a la cabina, escuchamos el mensaje de don Carlos y retornamos en vivo, en directo acá en Horizontes, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar, donde no troleamos tampoco ni aceptamos a los troles. Ya retornamos. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. ¿Ha escuchado usted a un grupo de gente gritando "sí se puede, sí se puede"? Pues bueno, yo que por décadas he dirigido y motivado equipos de trabajo, les digo que muchísimas veces no se puede. Antes de que alguno me califique de negativo empezando el año, aclaro que pretendo motivarles para que se pueda, pero sin engañar a nadie. Por ejemplo, con la Sele todo el país gritó desde mucho antes del Mundial, sí se puede, pero para poder se requiere otro nivel de entrenamiento, compromiso y organización en general. En política, muchos dijeron que sí se puede, pero tampoco pudieron. Es decir, que detrás de esa expresión hay que hacer lo necesario para que se pueda. Cuando Yocasta Valle se dijo a sí misma que sí se podía, se dedicó con disciplina, muchísimo esfuerzo y escuchando el asesoramiento recibido a prepararse para poder. Claudia Paul en su momento o Franklin Chang, no importa el ejemplo que busque, son gente que ciertamente dijo la frase sí se puede. A nivel más sencillo, los que se graduaron este año que termina, sí pudieron, pero no dudo que a costa de horas de preparación y superando obstáculos.
Así que, si va a iniciar este 2023 con metas claras, de una vez defina qué cosas tendrá que cambiar o reafirmar para lograrlas. No es cierto que los deseos de mejor año se cumplen para todos. Eso no es confeti, son deseos. Pero detrás de los deseos deben venir las acciones. Ahora sí, explicado esto, espero que todos tengan metas y sobre todo claro el modo de cumplirlas. Y así me alegrará decirles feliz año 2023, sí se puede. Ahora, la novela de Carlos Monge, Ana y el mandadero del Irenes ya se encuentra disponible en las librerías Lehmann y Librería Francesa en Barrio Escalante. Recuerde que esta novela, así como el libro de cuentos Sueños y Verdades, pueden adquirirlas en versión digital en Amazon o solicitándolo al 7114-0157. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. Recordemos que nuestro fútbol viene del papá con sus hijos, del chifrijo de medio tiempo, de esa afición que llora y celebra cada gol. Viene del amor por los colores y de nuestro paraíso. Los matagigantes nacen de las mejengas en la calle y de jugar en la playa hasta que la vista aguante. Ahora que vas a vivir el fútbol, que no se te olvide de dónde viene. Viene de Costa Rica. Ícete, vamos a turistear. El bien despierta en vos cada día. ¿Por qué crees que vivir en bienestar es posible para todas las personas? Porque para hacer el bien, proteges con dedicación el futuro, pero también cuidas con amor las raíces que nos sostienen. Esa ilusión que te mueve a sonreír cada día, porque sabes que el bien que haces hoy regresa a vos siempre. Junta de Protección Social. Jugar responsablemente, jugar para hacer el bien. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. ¡Pásela! ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afilia de Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas. Un médico a tu lado. Retornamos a Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Aquí estamos hablando franca, directa y abiertamente dentro del marco del respeto con don Iván Barrantes Ruiz, analista y estratega político. Ustedes lo conocen, don Iván asesora a aspirantes a diferentes puestos políticos, tanto en Costa Rica como fuera de Costa Rica. Don Iván, a propósito, usted ha tenido los servicios suyos, se los ha brindado a diferentes partidos, no solamente al PAC. Creo que en la última estaba usted con don Fabricio, si mal no recuerdo, ¿es correcto? Sí, yo en Costa Rica he trabajado con el PAC, con el PLN, con el PUSC, cuando era Restauración, con la República, con el Movimiento Libertario, con ministros, con diputados, con personajes políticos, con todos, porque mi trabajo es asesor. Yo no soy ni militante, ni fanático, ni enamorado de nadie. Esa es una máxima en mi trabajo. Así como en la vida real, enamorarse es un problema porque o lo defraudan o usted se enamora y se idiotiza. Yo por eso en mi trabajo, mi máxima en política es: yo no me enamoro de nadie. Yo trabajo profesionalmente, y si terminado el proyecto, pues de cada quien en su cosa. Me parece una vez con experiencia que tuve con el Guillermo Solís, también entendí que no es conveniente que uno se incorpore a trabajar con gobierno, porque entonces puedes caer en el síndrome de enamoramiento del sesgo. Entonces, una vez que termine la campaña y se ganó, ahí yo terminé mis labores y yo continúo con mi vida. ¿Qué decirte? A mí me ubican aquí por lo político, pero realmente el 70% de mi negocio, por decirlo así, o de mi actividad, es en el mundo privado, más que en el mundo público, en el mundo político. Más que lo político, lo que da exposición, entonces por ahí no lo ubican, ¿verdad?
pero digamos que ese es mi perfil en ese sentido. Correcto. Tenemos varias preguntas por acá, vamos a buscar uno por acá que nos mandó el periodista José Meléndez, corresponsal de El Universal de México. Dice por acá, una pregunta para Iván, con el saludo respetuoso de siempre. ¿Qué información tiene acerca de que hay equipos de troles que están al servicio de un presidente centroamericano muy popular y que los pusieron a disposición del presidente actual de Costa Rica? ¿Será esto cierto? No sé. Hay un rumor muy fuerte de una conexión entre ese equipo yo se lo puedo decir con nombre y apellido. Entonces, que mi amigo José Meléndez, a quien le mando un gran saludo, por su profesión y labores, tiene que ser más correcto que yo, pero yo no lo voy a hacer. Estamos hablando del presidente Bukele. Correcto. Que sí, ha sido muy intenso y ha emulado un poco este estilo trompiano de darle palo a quien no esté, con quien no esté de acuerdo o se expresa de una forma diferente. Como lo decíamos ahora en off, está bien tener un equipo de gente recogiendo la información, contestando, evacuando dudas, tratando de convencer o de hacerte salir del error o del prejuicio que has esbozado, pero de ahí a atacar con garrote y con alevosía y premeditación y en un sicariato digital que llamo yo, porque esos encargos tipo Piero Calandrelli de vaya a atacar a fulano tal con nombre y apellido, eso comparado a ir a quebrarle las piernas a un fulano para intimidarlo en el mundo real, la diferencia no existe, es lo mismo. Simplemente en uno hay dolor físico y en el otro hay un dolor más emocional. Yo por eso le he llamado a esto el metaverso, ¿no? Han creado un mundo ficticio donde pareciera estar construyéndose una sola realidad, la cual no es la correcta. Y ese rumor que pregunta José Meléndez es falso, es simplemente no tengo los elementos de información ni para desmentirlo ni para validarlo. Correcto. Es un rumor creíble porque el sujeto o el presidente Bukele El Salvador lo utiliza y es de sobra conocido, y que ese equipo de servicios a otro equipo, otro gobernante, otro país, otro partido, es totalmente factible, creíble y posible. No porque aquí ya en todo esto ha empezado a entrar el lucro, ¿verdad? Cuando usted empieza, hay gente que ha hecho clavos de dinero con esto y los precios que se cobran son astronómicos. No son los 100,000 colosillos que se decía ahí que eran por 100,000 colones. No. Me parece más o menos. Aquí hablamos de trabajo. Aquí hablamos de trabajos, porque estos trabajos van acompañados con trabajos ya más de ingeniería, ¿verdad? De datos, hay que perfilar muy bien a la persona y toda la cosa. De construcción de algoritmos, de tecnología, de herramientas propias que ha ido construyendo el proveedor o la empresa, ya que hay trabajos que cuestan hasta $1 millón. O sea, estamos hablando de eso, donde los troles son el último nivel de la cadena alimenticia, porque usted lo que construye es toda una ecuación, toda una segmentación. Por eso el tema de la UPAC yo siempre lo vi como un objetivo electoral, porque cuando usted tiene una base de datos donde usted puede combinar la información que usted tiene en la caja, la que tiene el CICERE, o de la no sé qué, que es la ficha, la famosa ficha social, de la de tributación, y si usted logra conseguir información de un buró de crédito, de otras casas comerciales, usted a la ficha de ese sujeto X, que es su cédula, usted puede irle creando una especie de ficha personal y tener de él un montón de información que después usted eso lo cruza con, ahora con Facebook no se puede tanto porque a partir de Cambridge Analytics hay más restricciones, pero antes de Cambridge Analytics Facebook tenía una opción que se llamaba Open Graph, que era arquitectura abierta para que los desarrolladores de todo el mundo pudieran a través de la plataforma de Facebook crear aplicaciones. No sé si recuerdan aquella famosa aplicación de la galleta de la suerte, por ejemplo. Estuvo muy de moda en Facebook. Bueno, eso fue un fulano X, creo que era chileno inclusive, que gracias al Open Graph logró construir eso y después Facebook se la compró en $100,000, creo. O sea, es una estrategia de Zuckerberg para que el talento mundial, en lugar de ir haciendo cosas por aparte y convertirse en competencia, se concentrara dentro de Facebook y lo que había relevante lo terminaban comprando y así eliminaban cualquier posibilidad de que alguien creciera en el ecosistema. Entonces, cuando no había tantos protocolos de seguridad que se construyeron a través de Cambridge Analytics, porque Cambridge Analytics demostró que la información era muy abierta. Entonces, imagínate si yo tengo una base de datos tan potente como la que puede construir Lopat, y yo la puedo combinar con todo el ecosistema Facebook, donde yo ya cruzo esa información con mis gustos y preferencias, con mis hábitos de navegación,
con mi red de amigos, las posibilidades son infinitas. Totalmente. El triunfo de Trump se sustentó en esa técnica. Tanto así que usted podía hacer cruces de información para saber que los hombres de cierta edad, de ciertas características, de ciertas características raciales y de ciertas preferencias religiosas y otras, qué tipo de carro compraban. Y entonces vos puedes hacer a los que compraban carro Buick, por ejemplo, muy americano, muy redneck que llaman, hacerles una publicidad o una comunicación muy específica tocando los temas que a ese sujeto le interesaban y que estaban muy asociados al Dios salve o Dios recupera América de nuevo, ¿verdad? O sea, a ese nivel se puede, esos son los trabajos que cuestan dinero. Sí, es más o menos lo que sucede cuando si yo busco flores para mandarle a mi madre o a mi esposa o a alguna empresa por alguna fecha especial. Los próximos días, cada vez que abro el Facebook, lo primero que me salen son anuncios de flores, floristería. Ahí está el algoritmo trabajando. Nos queda muy poco tiempo, Iván. Nos dice por acá, sí. ¿Cree usted, dice L. Loría dice, ¿cree usted que se llegará a algo con este escándalo que ahora lo van a investigar en la Asamblea Legislativa, donde muchos de ellos probablemente tienen conocimiento que lo han usado en diferentes administraciones y diferentes partidos? ¿Cree usted que llegue algo la investigación de troles en la Asamblea Legislativa? Yo creería que sí, viendo la forma en que está desbozalado el amigo Piero Calandrelli. Es interesante que alguien que se dedica a esto pues salga y entregue a los socios, que llamo yo, ¿verdad? Es como que vos y yo nos dediquemos a robar bancos y mañana yo por algún problema que tuvimos canto sin guitarra, ¿verdad? Correcto. Creando los problemas que sé lo que implica cantar. Para que eso suceda, el problema entre vos y yo tiene que haber sido tan grande para yo cruzar esa línea. Pues creo que eso es algo que hay que investigar y entender qué es lo que hace que se rompa el pacto. Número 2, hay que entender que esto no es un hecho aislado. Para mí, la ministra de Salud y los pagos de 100.000 cañas, que me parece risible, porque claro, eso no cuesta. Sí, es ridículo eso. Ese para mí no es el tema. Para mí es el tema si Piero Calandrelli pertenece a una estructura formal que es parte de un modus operandi. Cuando la estructura es formal y es parte de un modus operandi, estamos hablando de que existen jefaturas, existen líneas de mando, existe una cabeza de esa organización, existe alguien que determina la línea editorial, o sea, qué se dice, qué no se dice, cómo se dice, y lo más importante, alguien que da las órdenes. ¿Qué significa orden? A quién ataca, a quién no ataca, a quién defiende, a quién vapulea, etcétera, etcétera. Porque en todas las estructuras así cuasi mafiosas, siempre hay un padrino que se queda las órdenes, ¿verdad? Don Iván, tenemos a doña Pilar Cisneros que nos está escuchando y hace una pregunta. Dice, la pregunta es, ¿los medios deberían de darle credibilidad a un troll que ya admitió que vende su contenido al mejor postor y que acusa a muchos sin ninguna prueba? Dice doña Pilar Cisneros que nos está escribiendo. De nuevo, y estoy de acuerdo con Pilar, o sea, uno depende, si nos quedamos en el hecho aislado, eso es un pleito de cantina, que llamo yo, o sea, me pagó, no me pagó, te dije, no te dije, y creo que eso está eso está más ligado a qué fue lo que detonó el problema. Como te digo, si vos y yo robamos, y mañana te canto y entrego y doy toda la información, entre vos y yo pasó algo muy grande para que yo entrara en esa dinámica. Para que se destape. Para mí esa no es la beta periodística del asunto. La beta periodística está en entender de una vez por todas si este fulano es a cuenta así propia, contratado ahí a mansalva o pagado a mansalva o está delirando, etcétera, y se quedó ahí en un hecho aislado, o pertenece a una estructura mucho más formal, mucho más estructurada, como la tiene el presidente Bukele, como la tiene el presidente Bolsonaro, como lo tienen muchos, y entonces esa estructura más estructurada, valga la redundancia, ahí sí hay, toda estructura tiene un modus operandi, que es lo que te mencionaba hace un rato. Sí, entonces, hay algo que pareciera ilógico si el gobierno... Yo a las 11 de la mañana... El gobierno cuenta con un gran respaldo ciudadano, como que no tiene lógica que se estuviera pagando un troll, no sé. Sí, no, porque en este discurso de la prensa canalla hay que entender algo. Cuando vos te crees tus propios mitos, ¿verdad? O tus propias tesis,
es como los fiscales, cuando se creen su propia tesis, ya casi ni investiga, está casi que obsesionado por comprobar su tesis, ¿verdad? Y los que hemos estado en conflictos en algún momento y sentados con un fiscal y entendemos que el fiscal ya no entiende razones y va tras uno, un poco lo que le pasó a Juan Carlos Bolaños, ¿verdad? Que para mí Juan Carlos nunca hubiera estado en la cárcel, pero bueno, el asunto se politizó y entonces hay una línea en la cual ya el fiscal o el ejercicio no se sale de ahí. En esto es lo mismo. Cuando vos te has convencido de que la prensa es canalla y que los medios hay que desplazarlos por formas, ojo la palabra que voy a usar, formas alternativas de comunicar, porque así como hay estructuras paralelas en campaña, también en gobiernos pueden haber formas alternativas de comunicar y hacer las cosas. Caemos entonces en lo que usted mencionaba ahora, en los egos de la política. Exactamente, cuando vos te has convencido de que hay una forma alternativa de construir el relato, y dentro de esa forma alternativa hay recursos de ese tipo, es totalmente factible que un gobierno caiga en ese error. Pero bueno, el trabajo de la estrategia es precisamente direccionar bien al cliente, en este caso, o al sujeto, o a la persona a la cual uno apoya. Creo que ha habido un error de estrategia de comunicación en el gobierno, y realmente la popularidad y la imagen del gobierno está empalancada en algo que se llama Rodrigo Chávez. O sea, Rodrigo Chávez es un personaje dentro de mis caracterizaciones de las cosas. Yo no evalúo a los presidentes o candidatos como personas, sino como personajes que ha capturado el imaginario porque ha llenado un vacío que es la orfandad de liderazgo que este país construyó en los últimos 12 años, donde tuvimos líderes que no fueron fuertes, no fueron valorados ni recibidos por el mercado o el imaginario, como lo ve la doña Laura Chinchilla, don Luis Guillermo Solís y don Carlos Alvarado. Entonces, después de 12 años de orfandad de liderazgo, cuando llega un sujeto con estas características, ¿verdad?, que es lo que el mercado, lo que la gente estaba demandando, eso definitivamente encandila, que llamo yo, y genera un colectivo que apoya en masa y en cierta forma está irracional, porque ni siquiera se ha evaluado por lo que ha hecho, por lo que no ha hecho, sino por lo que dice o no dice, o lo que representa al final, ¿verdad? Entonces, aquí no hay que perderse, porque alguien que quiera aprovechar y capitalizar esto, como asesor, o como estratega, o como comunicador, podría vender la pomada de que la popularidad es gracias a este sistema, pero yo lo refuto totalmente. La popularidad y la posición del gobierno es gracias a el personaje Rodrigo Chávez, que es un hombre inteligente, fuerte, líder, y que es lo que el público estaba demandando. ¿Cuánto dure ese, voy a usar una palabra que yo sé que es inapropiada en la radio, pero ustedes me conocen, ese enculamiento, que en el mundo de los enamoramientos hay 3 niveles, ¿verdad? Y cuando usted cae en ese, usted pierde la razón. Eso es solo el tiempo lo dirá, puede ser siempre. Hablando de tiempo, se nos fue el tiempo, don Iván, y yo quisiera dejar la posibilidad abierta para que cuando empiece este escandalillo o escandalote, no sé, como llegue a la Asamblea Legislativa, después tal vez volvemos a contar con usted para analizar lo que se presente en la Asamblea, ¿le parece? Sí, pero ya voy a decir, si ese escandalillo es eso, es un chavalillo ahí queriendo jugar de vivo y lanzando lo dejamos ahí. De ahí. Exactamente. Pero si aquí estamos hablando de una estructura y de una línea mando y de una línea editorial, doña Pilar sabe muy bien qué significa una línea editorial en una estructura de comunicación, es el cómo, cuándo y dónde y por qué. Ahí ya estamos hablando de otra cosa, porque entonces los atacados o los golpeados es porque hubo orden. Un sicario no actúa nunca por cuenta propia. Alguien pagó, alguien sacó la chequera. Don Iván, muchísimas gracias, el tiempo se nos fue. El tiempo... alguien dio la orden, a mí no me gusta hablar de plata. Muy bien. Don Iván, el tiempo se nos fue. Muchísimas gracias a don Iván Barrantes Ruiz, analista y estratega político, por haber estado con nosotros. Este programa estará en unos 30 minutos en el Facebook de Programa Radial Horizontes, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes, y en nuestro canal de YouTube, Programa Radial Horizontes. Gracias, don Iván. Muchas gracias, hasta pronto. Hasta pronto, buen día y gracias a ustedes. Nos encontramos mañana siempre en 96.3 Radio Centro. Gracias, buen día. ¡Pásela! Los accidentes
accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate de Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas. Un médico a tu lado. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica es orgullo nacional.